¿Valoras la presencia de Dios en tu vida? Qué importante que es la presencia de Dios. Hoy quiero hablarte de esto porque muchas veces no valoramos debidamente la presencia de Dios en nuestras vidas y es muy importante. No estamos hablando de estar en comunión o tener la presencia de cualquier hombre o institución. Estamos hablando la presencia de Dios. Y para hablar de esto vamos a utilizar el ejemplo del arca. La Biblia habla que cuando Dios quiso manifestarse a su pueblo y le dio el tabernáculo de reunión para que se moviesen, allí en el lugar más íntimo, en el lugar santísimo, allí iba a haber un mueblecito de madera que tenía 1,20 m por 75 por 75, que era el arca del pacto. Ese mueblecito tenía dentro algunos elementos muy simbólicos y estaba revestido con oro por dentro y por fuera. Y ese mueblecito no se podía llevar de cualquier manera. Tenía unos ángeles que cubrían con sus alas todo ese mueble por llamarlo de alguna manera, pero simbolizaba dónde se manifestaba la presencia de Dios. Allí, en ese lugar, cuando se hizo el templo también estaba en el lugar santísimo, estaba ese mueble. Por eso tenemos que entender la importancia del arca. El arca era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Y durante todo el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto hasta entrar a la tierra prometida, allí donde el Señor indicaba que levanten el campamento, se levantaba todo el campamento y los sacerdotes, no podía ser cualquiera, sino tenían que ser los levitas, los que llevaban el arca con unas varas en sus hombros y lo transportaban de la manera dada por Dios. Y cuando Dios decía que había que asentarse, allí se asentaban ellos y asentaban el tabernáculo y asentaban el arca allí y la presencia de Dios se manifestaba. Qué importante que es. Y así, con la presencia de Dios en sus vidas, ellos transcurrieron todo el tiempo del peregrinaje hasta entrar en la tierra prometida. Y cuando entraron en la tierra prometida, mira qué importante, cuando tuvieron que cruzar el río Jordán, lo primero que cruzó fue el arca a hombros de los levitas, así, sobre las piedras. Y dice que el río Jordán se abrió para que pasase todo el pueblo. Mira lo que es la presencia de Dios. Y entraron en la tierra prometida. Durante todo el tiempo que tuvieron que batallar, tuvieron victoria, salvo en una oportunidad. La presencia de Dios nos lleva hacia las promesas. La presencia de Dios nos lleva hacia la tierra prometida. Pero hay momentos donde uno descuida, no valora ese tipo de cosas, no valora la presencia de Dios, no valora el estar en comunión con Dios, no valora que Dios te bendice, que Dios te protege, no termina de valorar eso. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios, y en determinado momento, por no valorarlo, perdieron el arca. En medio de una guerra salieron huyendo y dejaron el arca abandonada. ¿Has dejado tú el arca abandonada? ¿Has dejado la presencia de Dios abandonada? ¿Has dejado de buscar de Dios? ¿Has dejado de congregarte, de orar, de ayunar, de leer la Biblia? ¿Has dejado de tener tu comunión íntima con el Señor? El pueblo de Israel dejó el arca abandonada. Pero fíjate lo importante que es el arca. Los filisteos capturaron el arca e hicieron gran fiesta porque creyeron que habían vencido a Israel. Y se llevaron el arca y la pusieron en el templo de su Dios. Su Dios se llamaba Dagón y lo pusieron enfrente del Dios Dagón, como diciendo: nuestro Dios venció a su Dios. Puede que algunos de nosotros podamos vivir alguna derrota por alguna situación, pero Dios nunca fue derrotado. Al otro día, Dagón, lo encontraron, la estatua de Dagón, que era enorme, caída enfrente del arca. La volvieron a poner en pie y al otro día de nuevo
caída y esta vez con las manos cortadas. Qué importante la presencia de Dios. Los demonios no soportan la presencia de Dios. El enemigo no soporta la presencia de Dios. Las maldiciones no soportan la presencia de Dios. Tampoco los malos. Dice que ellos quitaron el arca y la dejaron por ahí y otro pueblo cayó en manos de otro pueblo. No voy a entrar en detalles porque a veces el tiempo es corto, entonces te cuento la historia. Y resulta que el otro pueblo se hizo con el arca y tumores cayeron sobre ellos. La presencia de Dios es tan maravillosa, pero a la vez es algo tan sensible, que cuando no eres del pueblo de Dios, esa misma presencia puede caer sobre ti como si fuese una maldición. No se puede jugar con la presencia de Dios. No se puede tocar lo santo y lo divino de Dios. Esa arca, el rey David quiso levantar nuevamente el tabernáculo y traer el arca para que more en medio del pueblo. Él se preocupó en recuperar el arca. Pero resulta que no lo hizo de la manera debida. Dios no había dicho que transporten el arca de esa manera. Había dicho que tenía que ser transportada por los levitas, llevadas en las varas recubiertas de oro que él había determinado, y llevarla de esa manera a hombro. Dios quiso que sea de esa manera. Por eso es tan importante hacer las cosas como Dios quiere y no como nosotros queremos. Es importante hacer las cosas de la manera que Dios quiere y no como nosotros pensamos, no como nosotros creemos que sería. La obediencia, dice la Biblia, que obediencia quiero más que cualquier sacrificio. El rey David tuvo la buena voluntad, tuvo el deseo de hacerlo, pero no tuvo en cuenta cómo hacerlo. ¿Tienes en cuenta cómo es que Dios quiere las cosas? ¿O simplemente eres de aquellos que dicen, no, yo tengo el deseo, tengo la buena voluntad, y por eso Dios lo va a decir? Dios no tiene la obligación de bendecir a nadie o a nada que no se haga conforme a como Él quiere. Aprendió la lección muy dura del rey David. Uno de los soldados que él había puesto para llevar el arca, cuando el carro se tambaleó un poquito, el arca se estaba por caer y puso sus manos para sostenerle y que no caiga, y cayó muerto él. ¿La culpa era de él? No. ¿La culpa era de Dios? Tampoco. La culpa era de David, que en su afán y en su voluntarismo no se preocupó en hacer las cosas como Dios quiere. Qué importante es, para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, no solamente hace falta tener voluntad, sino hacer las cosas como Dios quiere, de la manera que Dios quiere. En este caso, David aprendió la lección y posteriormente mandó el arca a la casa de Obed-Edom y allí estuvo por un tiempo. Quiero decirte que Obed-Edom, él fue bendecido. Todas las cosas en su vida prosperaron. Hace unos días yo estaba orando y el Espíritu Santo me hizo sentir esto. La casa de Obed-Edom fue prosperada precisamente porque el arca estaba allí. Donde está la presencia de Dios, las vidas prosperan. Prosperar no significa solamente dinero, no se malinterprete. Prosperar significa avanzar, progresar. Dice el apóstol Juan en 1 Juan, amado, es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Un alma que prospera es un alma dadivosa, es un alma que ama, caritativa, es un alma que se compromete. Dios quiere que prosperemos, y cuando prosperamos es porque su presencia está en medio nuestro. Así le pasó a Obed-Edom. En su casa las cosas fluían, en su casa las cosas avanzaban. ¿Están fluyendo las cosas en tu vida, en tu casa? ¿Están avanzando o están estancadas? La presencia de Dios ahí hace la diferencia.
David después mandó traer el arca y la mandó traer como Dios quería, con los levitas transportándola a hombro. Y eso fue causa de júbilo para él y para el pueblo. Causa de júbilo y causa de bendición. Donde estaba el arca, el pueblo prosperaba. Donde estaba el arca, el pueblo tenía victoria. Donde está la presencia de Dios, esa presencia trae victoria. Esa presencia trae paz, trae gozo, trae sanidad. Esa presencia trae sanidad en las emociones, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Esa presencia ahuyenta a los enemigos, infunde temor en los enemigos. Pero esa presencia no viene de cualquier manera. Esa presencia no viene porque alguien te la imparte. Son muy pocas veces. No nos dejemos engañar. Esa presencia viene como Dios quiere. El que me busca, me halla. Si tú no buscas a Dios, podrán orarte todos los siervos ungidos que conozcas y poco podrá pasar. Si tú no buscas la presencia de Dios leyendo la Biblia, si tú no buscas la presencia de Dios en tu intimidad con Dios, poco se hará. Fíjate, el arca, tanto en el tabernáculo como en el templo, estaban en el lugar más íntimo. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y allí era el lugar del arca del pacto. Y allí entraba el sumo sacerdote una vez al año y tenía que entrar en santidad. La presencia de Dios es algo puro. No se puede buscar la presencia de Dios si no se busca la santidad, la pureza. No se puede buscar la presencia de Dios si nos atiborramos de cosas carnales, mundanas. La presencia de Dios está sobre aquellos que viven por Dios y para Dios, en pureza, en santidad. Por eso te insto a que reflexiones en tu vida. ¿Tu vida está prosperando o está estancada? ¿Tu vida está progresando o no? ¿Tu vida es un reflejo de la gloria de Dios o no? Si no lo es, el propósito de esta enseñanza es para que recuperes el arca, recuperes la presencia. Y eso no se recupera de cualquier manera. El ejemplo de David nos dice que eso no se recupera de cualquier manera. Se recupera de la manera que Dios quiere, de la manera que Dios estableció. El Señor dice que temprano, ¿cuántas veces hemos cantado esta canción de Marcos Witt? Temprano yo te buscaré. Sin embargo, preferimos acostarnos tarde porque nos gustó la película o el partido de fútbol, y a la mañana nos levantamos rápido que tenemos que trabajar, tenemos que ir a estudiar, tenemos que hacer las cosas, pero no tenemos tiempo para la presencia de Dios. Qué importante es a la manera de Dios. Valora la presencia. Uno abandona, o sea, si yo tengo dos situaciones en mi vida, yo tengo que elegir qué es lo que valoro y qué es lo que valoro menos. A algo valoro más y a algo valoro menos. No puede ser que yo diga que amo la presencia de Dios, pero amo acostarme más tarde, valoro más acostarme más tarde por darle un placer a mi carne que levantarme más temprano para estar con el Dios vivo. La presencia de Dios hay que valorarla, hay que anhelarla, hay que valorarla. Y hay que pagar un precio por ella. Significa dejar cosas de lado. El tiempo, todo el mundo tenemos 24 horas al día. Todo el mundo tenemos ocupaciones, algunos más, otros menos. Pero quiero decirte que las ocupaciones no son verdaderamente el problema, son una excusa. Los hombres de Dios son los que más ocupados están, sin embargo, siempre sacan tiempo para estar en la presencia de Dios, porque valoran la presencia de Dios. Por eso, analízate. ¿La valoras
o valoras más otra cosa? Lo que uno valora es lo que le dedica tiempo. Y después se manifiesta, se hace visible. En la casa de Obed-Edom se hizo visible que estaba la presencia de Dios, que estaba el arca. Se hizo visible porque las cosas prosperaban. También se hace visible cuando las cosas no se hacen como Dios quiere. Allí murió el pobre Usa queriendo parar el arca que no se caiga, pero no era como Dios quiso. No se hacían las cosas bien. ¿Cuánto debemos reflexionar con esto, no? Que Dios te bendiga.